Buenos días a todos nuestros asistentes a este evento, a este webinar de uno de los procesos que realizamos cada 6 meses, que es el cálculo del porcentaje de retención en la fuente. Gracias por tomarse el tiempo de participar en este espacio, por querer aprender en conjunto. Si es la primera vez que participan en este evento, bienvenidos. Aquí les vamos a mostrar cómo se realiza este proceso. Vamos a hablar también de todo el proceso normativo y cómo se calcula. Quien les habla, Andrea Baracaldo, en compañía de Diego Aguirre. Estamos aquí pues para colaborarles en este proceso y atender todas las inquietudes que les surjan. Quiero recordarles que el contenido de este video es completamente ficticio, ha sido desarrollado únicamente con fines educativos. Cualquier similitud con nombres, datos o situaciones reales es pura casualidad. Este material no representa información verídica ni de personas naturales ni jurídicas. ¿A qué material nos referimos? Pues a los casos prácticos que vamos a ver. También quiero invitarlos a que participen, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en las cuales comentamos toda la información de nómina, seguridad social, temas de gestión de talento humano y los mantenemos actualizados referente a todo este aspecto laboral. Los temas que vamos a tratar en este webinar son los siguientes. ¿Y cuál va a ser esa metodología de trabajo conjunta con ustedes? Pues durante el webinar ustedes tienen la posibilidad de realizar todas las preguntas que les surjan durante el proceso. Por eso está habilitado en la parte superior la opción que se llama P y R, preguntas y respuestas, para que ustedes puedan realizar sus preguntas por esta opción de manera organizada. Y así pues en el chat no se pierden. Sin embargo, pues les invito a que puedan participar, alguna recomendación o demás, pues por ahí también los estamos leyendo. Entonces, ¿cuáles son esos temas que vamos a tratar en este evento? Primero, normatividad aplicada al cálculo semestral, configuraciones previas, las recomendaciones, validaciones de reportes, generación de ese cálculo semestral hasta la aprobación. Para todo este aspecto normativo, Dieguito Aguirre, te cedo la palabra. Muchas gracias, André. Ya les comparto mi pantalla. Listo. Bienvenidos a este webinar. Como lo decía André, vamos a abordar el tema del cálculo semestral de porcentaje fijo de retención o como comúnmente se conoce, recálculo de retención en la fuente. Muchas gracias por estar conectados y acompañarnos en este proceso de aprendizaje y de fortalecimiento de uso de la aplicación. Listo, entonces, entrando en materia, digamos que debemos tener muy claro qué nos regula en este caso este recálculo semestral o qué es recálculo semestral. De pronto se estarán preguntando. Entonces, debemos remitirnos al artículo 386 del Estatuto Tributario. Este artículo nos regula, digamos que a nivel de retención en la fuente existen dos procedimientos. Tenemos el procedimiento 1, método 1, que de retención en la fuente, y el procedimiento 2 o método 2. El primero está regulado por el 385 y el segundo, en este caso, por el 386 del Estatuto. ¿Qué encontramos en este caso cuando un empleado está en método de retención 1? Pues tomamos los ingresos, en este caso, que estén sujetos a retención en la fuente de ese respectivo mes, vamos a restar unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, donde encontramos salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, aquellos empleados que hacen aportes voluntarios, en este caso a pensión, también restamos todas las deducciones y rentas exentas que puedan tener, en este caso en la depuración. Finalmente llegamos a una base de retención promedio o depurada, y esa base la vamos a dividir en la VT, en este caso la vigente para este año, 52.374, y ese valor expresado en VT lo ubicamos en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, y ahí obtenemos un ingreso laboral expresado en VT, y aplicamos la fórmula que nos indica la tablita, y ahí nos da el valor a retener en ese periodo. Es decir, que el método 1 valida los ingresos reales del periodo, y en relación a esos ingresos puede, digamos, que le dé o no retención en la fuente si pasa al umbral de las 95 VTs, y digamos que su valor está ajustado a su realidad económica que está viviendo en ese periodo de tiempo. Sin embargo, tenemos un método de retención 2,
que por norma está establecido y que nos dice que es una obligación. Digamos que aquí nos está diciendo que los retenedores calcularán al utilizar este verbo en un marco normativo, indica que es obligación de cada empresa efectuar este proceso y se debe efectuar 2 veces al año, junio y diciembre. En este caso en particular lo vamos a validar para el mes de junio. Entonces nos dice que se calcula, en este caso, ese porcentaje fijo de retención y que lo vamos a aplicar a los ingresos de cada trabajador durante los siguientes 6 meses. ¿Cuáles son los siguientes 6 meses? Pues sería de julio a diciembre. Entonces ya vimos cómo es el método 1 a nivel explicativo de cómo se calcula. En este caso el método 2 hace exactamente lo mismo hasta que llegamos a la base de retención depurada, pero luego ya tenemos un porcentaje fijo que se calcula con este proceso. Ese porcentaje se le aplica a esa base depurada, es decir que podemos encontrar empleados con porcentaje 0 o mayor a 0. ¿Y de qué depende ese porcentaje? Pues del lapso de tiempo que vamos a validar, de los ingresos que hayan tenido. Es decir, que aquí vamos a generar es un cálculo por promedio, más no con la realidad que se está viviendo actualmente o que tiene ese trabajador en la nómina en su momento. Entonces, depende mucho de la planeación tributaria de cada trabajador, cuál es el método que más le conviene, dejando presente que solo puedo optar por un método de retención durante el periodo de vigencia fiscal, que en este caso estamos hablando del año 2026, es decir, que si yo como trabajador quiero mantenerme en el método 1, debo informar en el mes de enero que voy a estar durante todo ese año en método 1, o en su defecto, quienes entran con método 1 porque son trabajadores nuevos, también podrán hacerlo en este caso sin importar si es en el mes de junio o diciembre, porque digamos que así está establecido a nivel de la norma. Entonces, ¿qué nos dice o cuáles son las reglas que debemos tener presente para efectuar este proceso de recálculo? Nos dice que se determina el porcentaje que se calcula en relación a la tabla, que ya la vamos a ver más adelante, que es del artículo 383, que nos sirve tanto para método 1, la depuración mensual, como para poder aplicar, en este caso, la fórmula matemática y hallar ese porcentaje que nos indica este artículo 386. Y dice que vamos a tomar la sumatoria de todos los pagos gravables efectuados al trabajador durante los 12 meses anteriores. Entonces, vamos a analizar en este caso recálculo o en este cálculo el procedimiento de retención en la fuente, el cálculo semestral. Vamos a analizar desde mayo 2026, que ya está cerrado, y nos devolvemos 12 meses hacia atrás, lo que nos da hasta junio 2025. Ahí estamos abarcando los 12 meses que nos indica, en este caso, este numeral 2. Y también nos dice que debemos dividirlo por 13. ¿Por qué lo dividimos en 13? Porque estamos dentro de este lapso de tiempo, estamos tomando la prima del mes de junio 2025 y la prima de diciembre, perdón, la prima de junio y diciembre 2025. Al tener la prima, sabemos que la prima es 15 días de salario por semestre, entonces nos da 30 días adicionales de salario. Si estamos hablando de mensualidades, sería un mes más, por eso lo dividimos entre 13, para tener un promedio más equitativo a nivel del cálculo matemático que se va a hacer. Entonces, hasta acá nos están dando las pautas de es obligatorio, sí, cuando lo realizo, en este caso para el semestre en el que estamos en junio, para cuándo aplicaría este nuevo porcentaje, 6 meses siguientes, es decir, que nos aplica a partir del mes de julio en adelante este nuevo porcentaje, que valido los últimos 12 meses, junio 2025, mayo 2026, y que voy a sumar y voy a dividir en 13. Obviamente, pues esto tiene un proceso de depuración, que es lo que digamos que vamos a ver en el ejercicio práctico. También nos dice, ¿qué pasa con esos trabajadores que no llevan los 12 meses porque apenas ingresaron a la empresa? Por defecto sabemos que si el trabajador ingresa nuevo a la empresa, como no tengo de dónde tomar estos promedios para validar estos últimos 12 meses, pues mientras él los tenga o tenga, digamos que los meses requeridos, pues lo voy a dejar en método 1, es decir, el trabajador que me ingresó en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pues es método 1 en el sistema porque no le he aplicado todavía su recálculo y todavía no le aplica. Entonces, esos trabajadores están bien que sean método 1, es decir, que yo en mi depuración de retención en la fuente puedo tener mezclados procedimiento 1 o método 1, método 2, procedimiento 2. Digamos que válido a nivel del cálculo de la retención en la fuente. Entonces, si el trabajador lleva menos de 12 meses, pues voy a tomar los ingresos o la sumatoria de esos
pagos efectuados al trabajador en esos meses y lo voy a dividir por ese número de meses de la vinculación laboral. Recordemos que a nivel de la DIAN no válido en días, sino en meses. Entonces, si el trabajador me ingresó el 1, el 2 o el 29, para la DIAN es un mes. Entonces, ahí nos da la validación para hacer el cálculo en la división de los meses. Pues si laboró menos de 12 meses, no le aplico entonces en este caso la división de los 13, porque aplica simplemente cuando tengo el año completo, por lo que ya vimos el tema de a nivel de la prima. ¿Qué resto o qué no se tiene en cuenta? Listo, ya activé el micrófono. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? ¿Qué validamos o qué se excluye dentro de esta agrupación de los 12 meses? Vamos a excluir cesantías e intereses a las cesantías, porque digamos que son considerados a nivel tributario como rentas exentas, entonces no están sujetas a retención en la fuente. Mientras que la prima, porque sí se suma, porque sí es un ingreso tributario para el trabajador y sabemos que si tiene procedimiento 1 se calcula o tiene su manera de calcularse la retención en la fuente, en este caso en junio y diciembre, y si es método 2, el impacto está en que lo voy a sumar dentro de ese mes que es junio y diciembre, y por eso a estos trabajadores de método 2 siempre su retención en la fuente se les aumenta, en este caso en el mes de junio y en el mes de diciembre, porque la retención en la fuente se suma como ingreso dentro del mes. Lo que les mencionaba, cuando se trate de nuevos trabajadores, siempre van a ingresar o se les configura el procedimiento 1 hasta tanto no se realice el primer recálculo, que ya vimos que las fechas son en junio y en diciembre. Partiendo de que vamos a efectuar un proceso que es recalcular sobre unos ingresos que ya fueron entregados o percibidos por el trabajador, debemos tener presente qué debo yo configurar a nivel del sistema o qué soportes debo yo tener por si, digamos que me lo requiere la auditoría de revisoría fiscal, el área de impuestos, contabilidad, auditoría externa, alguna visita de pronto de la DIAN, que no es tan común, pero podría pasar. Entonces, el decreto 1625 de 2016 nos indica que los alivios tributarios a que tiene derecho el trabajador o que hacen que su retención en la fuente se disminuya porque puedo depurar una base, entonces ahí encontramos dependientes económicos, encontramos planes complementarios medicina prepagada, intereses de vivienda o leasing habitacional, y que estos certificados se deben actualizar, en este caso al empleador, que es el agente retenedor, a más tardar el 15 de abril de cada año. Estamos en junio 2026, ya estos certificados deben estar actualizados, es decir, que lo que tengo configurado en la ficha del trabajador, en la opción de retención en la fuente, en sus alivios, son valores que están certificados y están actualizados para aplicarse en este caso hasta máximo el mes de abril del próximo año. Me sirven aún esos certificados, aún cambiando de vigencia fiscal, digamos que dan esta posibilidad de que tenga estos 3 primeros meses del año siguiente para que aún trabaje con esos certificados de la vigencia fiscal anterior. Entonces, importante tener actualizados los certificados y los valores, porque la configuración que se tenga de los alivios tributarios que tiene el trabajador, de ahí es que se parte para efectuar este recálculo, que ya vamos a ver más adelante en el ejercicio práctico cómo se valida a nivel del sistema. Ahora, validamos a nivel de topes. Digamos que hay que tenerlo muy presente porque depende de la realidad de cada trabajador a nivel de sus ingresos, si está dentro de estos topes o no, o si no le aplica en su momento. Entonces, ¿qué tenemos dentro de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Pues tenemos aportes voluntarios al RAIS, que son aportes que hace el trabajador de manera voluntaria a su fondo de pensión privada. Protección, Porvenir, Colfondos, Escandia, no aplica para Colpensiones. Hago ese aporte voluntario para que pueda tener una mejor nivelación a nivel de la pensión cuando se llegue a la edad de pensión. Entonces, ¿qué nos dice para los aportes voluntarios? Sí se pueden hacer, me afecta la depuración de retención en la fuente, sí, me afecta el recálculo, sí, pero debo tener en cuenta que no puede exceder el 25% del ingreso laboral, y el ingreso laboral del trabajador va a ser el total de vengado sujeto a retención en la fuente.
o de 2.500 VT anuales. Con el valor de la VT a hoy, este tope nos da 130.935.000 pesos. ¿Dónde lo encontramos regulado? En el artículo 55 del Estatuto Tributario. Pasamos a otro beneficio, digamos que haciendo alusión a todo lo que nos permite a nivel normativo que pueda estar en beneficio, en este caso, para la optimización de la retención en la fuente del trabajador. Algunas empresas optan por darle un valor o un pago o salario en especie al trabajador bajo la figura de vales de alimentación, bien sea mediante una tarjeta, qué sé yo, Sodexo, una tarjeta recargable, la tiquetera para que se pueda, digamos que alimentar en algún casino y demás. Y este salario en especie tiene que tener unas condiciones que nos están contempladas en el artículo 387-1 y nos menciona que lo que se entregue en especie como vale alimentación no podrá exceder las 41 VTs, que digamos que en pesos serían 2.147.334, y que aplica para ingresos inferiores a 310 VT, es decir, que el máximo de ingreso que tiene que tener ese trabajador para ese periodo serían 16.235.940 pesos. Analizando, digamos que estas dos variables, si las cumple el trabajador, lo que se le entregue, en este caso como vale alimentación, no está sujeto a retención en la fuente, no le suma su certificado de ingresos y retenciones, no va reportado como ingreso en el formato 2276 de exógena que reportan las empresas, es decir, que para el trabajador esto que recibe como vale alimentación no constituye un ingreso para él y no le afecta, en este caso, su retención en la fuente. Validando siempre, digamos que los topes que están mencionados en este artículo 387-1. Lo mismo, estos topes hay que tenerlos presentes a nivel del recálculo que se efectúa, ya lo vimos, junio y diciembre. Ahora, debemos tener en cuenta el tope informativo, que este fue uno de los que cambió con la última reforma tributaria, que tiene el carácter de ser progresivo, que afecta a quienes más tengan ingresos, beneficia a quienes no tienen tantos ingresos, y nos bajó este umbral a 1.340 VT anuales, es decir, que lo máximo que yo como trabajador puedo tener durante todo el año, bien sea depuración de retención a la fuente mensual o en este caso el recálculo, va a ser de 1.340 VT anuales, que son 70.181.160. Todo lo que esté por encima, digamos que no afecta en este caso la depuración y se entenderá que lo máximo que puedo tomar en la depuración va a ser este valor. Por lo tanto, cuando ya llegue o cumpla este tope, pues va a haber una retención en la fuente plena donde simplemente lo único que puedo hacer es tomar los ingresos del trabajador de ese mes, resto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que ya vimos que son el descuento de salud, de pensión, de fondo de solidaridad, y si tiene aportes voluntarios a RAIS, y sobre ese ingreso, digamos que calculado, se aplica en este caso o el procedimiento 1 o en este caso el procedimiento 2, que sería el porcentaje fijo que se haya calculado, como nos menciona la norma, junio, diciembre de cada año. Ahora pasamos a los dependientes, que es, digamos que un alivio tributario también que tienen los trabajadores. ¿Y qué nos dice la norma? Máximo el 10% de los ingresos brutos, sin exceder de 32 VT mensuales, que serían 1.675.968. ¿Dónde está regulado? En el artículo 387 del Estatuto Tributario. ¿Cuál es, digamos, el monto? Lo que les decía, los vales de alimentación, ¿me puedas ayudar? ¿dónde los encontramos regulados? Ese valor que en me el Dieguito, qué pena 387. contigo. hasta este Dieguito, valor para espérame un esta moto, momentico. Por me favor, dan pido los de dos nuevo tu valores. micrófono. Quiero recomendarles, porfa, a los asistentes que porfa mantengan apagado su micrófono, porfis. Gracias. Listo, Dieguito. Qué pena, ya lo puedes habilitar de nuevo. Listo. Bueno, entonces estamos hablando sobre los vales de alimentación, que son ese salario en especie que se entrega al trabajador, que es un beneficio tributario que, digamos, que ayuda en la planeación tributaria del trabajador, dependerá de la figura que tengan a nivel contractual definido en cada empresa, y está regulado entonces por el artículo 387-1, donde pues aquí nos dicen que el patrono, en este caso el empleador, podrá efectuar a favor de terceras personas por concepto de alimentación del trabajador, digamos que lo que considere no esté estipulado, validando siempre que lo que se entrega como vale de alimentación no me supere las 41 VTs
y que el salario del trabajador, que en este caso es quien obtiene el beneficio, no exceda 310 VT. Entonces, a nivel del sistema esto es configurable. Yo puedo determinar esas 310 VT, cómo quiero que se determinen, con la base del total de vengado sujeto a retención en la fuente. Para algunas empresas podría decir, esa es mi configuración, o simplemente lo voy a validar con el salario o el componente del salario que serían incapacidades, las ausencias remuneradas, las vacaciones, o también adicionarle conceptos que yo sé que son salariales, como comisiones, horas extras y demás. Es configurable a nivel del sistema para poder determinar si aplico o no, digamos que en este caso las 310 VT si se pasa para que se convierta en ingresos. Si no se pasa, ya vemos que no tiene ningún efecto a nivel de la retención en la fuente. ¿Bajo qué sustento, digamos que la DIAN valida el tema de este artículo 387-1, salario del trabajador? Ya nos tenemos que remitir al Código Sustantivo del Trabajo, al artículo 127, donde aquí nos indica todo lo que puede constituir salario, que puede ser la remuneración cuando la tenemos ordinaria, cuando es fija, cuando el salario es variable, y también todo lo que se entrega en dinero, porque puede ser en dinero o en especie, por la contraprestación del servicio, que es la labor que desempeña el trabajador dentro de la empresa, o cualquier forma, como se llame el concepto o el ítem de nómina que se esté liquidando. Nos dan los ejemplos donde hablan de trabajo suplementario, que sabemos que son las horas extras, en este caso las comisiones, cualquier concepto que tenga la tipología de salarial, que sabemos que salarial es que hace base, en este caso para seguridad social, prestaciones sociales. Si hay una indemnización, en este caso pues también se tendría que tener en cuenta para hacer el cálculo. Todo lo que esté contemplado bajo este artículo 127, sobre esto es que digamos que se podría validar, en este caso, el ingreso que nos habla el artículo 387-1 para determinar si supera o no las 310 VT. Esto es configurable a nivel del sistema, ya lo vamos a ver más adelante en el ejercicio práctico. Ahora, debemos tener presente que a nivel, digamos que también con esa reforma tributaria, la última, que es la que está vigente, se incluyeron que, o como beneficio a los trabajadores, vemos que se castigó el máximo que me puedo tomar de deducciones y rentas exentas, que pasó de 5.040 a 1.340 VT, y dejaron el beneficio de poder tener hasta, en este caso, 4 dependientes adicionales. Por regla general siempre teníamos un dependiente, o hay que tener un dependiente principal configurado, que es el que voy a llevar al certificado de ingresos y retenciones, y el que llevo al formato 2276. Ese es mi dependiente principal. ¿Qué le aplico? Ya vimos que es lo que nos menciona el artículo 387 del Estatuto Tributario, donde hay una validación del 10% o 32 VT mensuales. Sin embargo, puedo tener dependientes adicionales, pero estos dependientes adicionales solo aplica para la renta líquida gravable de la cédula general. Es decir, estamos hablando del formulario 210, de la declaración de renta de las personas naturales. Entonces, a nivel del recálculo, a nivel de la depuración mensual de retención en la fuente, solo debe existir configurado un dependiente adicional. ¿Por qué digamos que a nivel del sistema está la lista desplegable de hasta los 4 dependientes? Porque cuando salió esta norma, la DIAN no había emitido su pronunciamiento, y en ese momento pues sí se podía tener en cuenta dentro de la depuración, porque no estaba alineado a los conceptos e interpretaciones de la DIAN. Ahora, la DIAN en sus conceptos, ¿qué ha dicho? Aplique lo que dice el 136 y me está hablando de renta líquida gravable, por lo tanto me aplica para renta. Ahora, estos dependientes adicionales a nivel de renta no están dentro del tope de las 1.340 VT, entonces por eso es que solo me impacta mi declaración de renta, no me debe afectar la depuración mensual de retención en la fuente, y en este caso el recálculo, para que lo tengan presente y validen que a nivel de la ficha debe existir solamente un dependiente configurado. ¿Qué impacto tiene estos dependientes adicionales en el formulario 210? Entonces, tengo que diligenciar los campos efectivamente de el tipo de documento de identificación, el número, nombres y apellidos y parentesco, porque eso queda grabado a nivel del formulario de la DIAN, y adicionalmente veo los valores o los cálculos, que es lo que nos menciona de las 72 VT por dependiente. Entonces, esto me impacta el renglón 92 del formulario 210, que es el total de deducciones y rentas exentas imputables, donde tengo validado el tope de las 1.340 VT, esto que está por fuera se lo sumo, y es finalmente donde llego a esa renta líquida gravable, sobre la cual pues voy a aplicar en este caso la tabla específica para, en este caso, el formulario 210.
Y adicional, dentro del mismo formulario 210, podemos ver en el renglón 139, donde nos dice adición de dependientes a la casilla 92, y ahí nos va a aparecer, en este caso, el valor que se tomó en cuenta en relación a los dependientes que yo haya configurado. Siempre debo, también a nivel de renta, establezco uno principal, y si tengo hasta 4 dependientes adicionales, recordemos, para la depuración de retención en la fuente y para el recálculo, solamente debemos tomar uno, que es lo que nos indica en este caso la norma. Entonces, tenerlo presente de que los dependientes adicionales solo aplica para la declaración de renta. Continuando con los topes de todos los alivios tributarios que se pueden tener, en este caso para la depuración de retención en la fuente y en este caso el recálculo, llegamos a medicina prepagada o plan complementario. Nos dice que máximo 16 VT mensuales, 837.984, y también está regulado en el artículo 387. Este debe tener el certificado que ya lo vimos, que debe estar actualizado para que sea vigente el descuento, en este caso en la depuración que se hace de retención en la fuente, y que de ahí es donde lo va a tomar el recálculo para efectuar, en este caso, la validación y depuración respectiva. Intereses de vivienda o leasing habitacional, máximo 100 VT mensuales, 5.237.400, y también está dentro del artículo 387 del estatuto. Ahora pasamos a rentas exentas. Dentro de las rentas exentas encontramos aportes voluntarios a pensión, digamos que también tienen la particularidad de, en una bolsita, digámoslo así, de alguna manera, del ahorro individual que yo hago, que es el que me descuentan de mi salario o de la base que se calcule dentro del mes el 4%, el empleador aporta en este caso el 12% para tener un 16%, lo aportamos en este caso a los fondos en los que estemos afiliados, y yo puedo voluntariamente, si yo quiero aportar o tener un aporte voluntario a pensión, para obtener, uno, beneficio a nivel de mi depuración de retención en la fuente, y dos, para, digamos que lograr un objetivo de una mesada pensional más alta. Cuando esto pasa, y también digamos que cuando tenemos la tipología de tengo un crédito de vivienda, lo manejo bajo una cuenta AFC y el empleador me descuenta para que eso pase y esté en la depuración a nivel de nómina, el descuento de la AFC tiene que pasar por la nómina, es decir, que tiene que estar dentro de las deducciones mes a mes del trabajador. Yo como empleado puedo decir, voy a hacer aportes voluntarios o voy a pagar mi crédito hipotecario con una AFC propia, llega mi salario, yo transfiero la cuenta AFC y de ahí pago o se hace el débito automático en este caso, de la cuota del crédito. Eso me sirve para mi declaración de renta como persona natural, pero no me sirve para la depuración mensual de retención en la fuente porque no está pasando por nómina. Y una de las condiciones para que, digamos que las validaciones a nivel de la depuración de retención sea correcta en nómina es que todo tiene que quedar dentro de la nómina. Por eso es que si lo están haciendo de esa manera y quieren optimizar su retención en la fuente, pues validen y a nivel de la nómina se crea el concepto, se hace el descuento, la empresa le descuenta al trabajador y le transfiere, le consigna ese dinero, en este caso, a la AFC. Y ya de ahí pues se hace el pago automático del crédito. Cuando eso es así, y en este caso se hacen también aportes voluntarios que tienen que hacerse por descuento de nómina, nos dice que el tope máximo es el 30% del ingreso laboral y que no puede exceder de 3.800 VT anuales, que son 199.021.200. Eso está en el artículo 126-4 del estatuto. Aquí se desvirtuó un poco porque si ya tenemos un tope de 1.340 VT, por más que yo llegue a nunca voy a obtener este beneficio porque lo máximo ya sabemos que son 1.340 VT para todo lo que contempla la depuración de retención en la fuente, bien sea deducciones o rentas exentas. Y digamos que esto que hemos visto en medicina prepagada, intereses, renta exenta, los dependientes, es a particularidad de cada trabajador. Es decir, si yo hago el pago de medicina prepagada, en este caso, y presento mi certificado, puedo obtener este beneficio en la depuración de retención en la fuente. Pero si yo no tengo estos beneficios, simplemente pues me aplica la renta exenta laboral, que es el 25% del valor de los pagos laborales, limitado a 790 VT. Entonces voy a tomar el ingreso del periodo, vamos a restar salud, pensión, fondo de solidaridad, si hago aportes voluntarios al RAIS, voy a restar estas deducciones que ya vimos que pueden ser los dependientes, medicina prepagada, plan complementario, intereses de vivienda, y si tengo aportes voluntarios a pensión o AFC, y sobre ese subtotal nuevo, aplico el 25%.
y nos establece una limitación que son 790 VT, es decir, 41.375.460. ¿Qué pasa cuando cumplan en este caso este tope, que es uno de los que más impacta a los trabajadores que tienen un rango salarial más alto? Pues ya lo vimos y es una retención en la fuente plena donde me aumenta en ese mes el valor de la retención. A nivel de bitácora, alineado a los conceptos de la DIAN y lo que está estipulado dentro del estatuto tributario, los topes tenemos el control de que son anualizados, es decir, cada trabajador empieza con su bolsita disponible en el mes de enero, voy utilizando esas 1.340 y 790 VT, las VT que se calculen en la depuración de ese periodo, y el restante lo puedo utilizar en los meses siguientes, es decir, que si yo en algún momento por mis ingresos llego a junio y ya utilicé mis 1.340 VT y mis 790 VT, pues voy a tener 6 meses de retención en la fuente plena. Así digamos que lo controlamos porque estamos alineados a los conceptos de la DIAN y a lo que nos indica en este caso el estatuto tributario. Entonces, así se calcula la renta exenta, que es, digamos que, otro alivio tributario que se tiene, pero que este aplica de manera general para cualquier trabajador. Debemos tener presente que con qué parámetros estamos trabajando actualmente, porque se valida el recálculo, uno, y en la depuración mensual de retención en la fuente. Uno es la VT, digamos que es la que nos define a nivel de retención en la fuente por salarios, cómo se efectúan los cálculos, y a hoy pues estamos validando, trabajando con 52.374. Salario mínimo de este año, 1.750.905. Salario mínimo integral, los 13 salarios mínimos, 22.761.765. Y el auxilio de transporte, 249.095. El insumo, digamos que, como les comentaba al inicio, tanto para el procedimiento 1 de retención en la fuente como para el 2, es esta tabla, el artículo 383 del Estatuto Tributario. Esta tabla nos indica desde cuántas VT marginales es que se empieza a tener retención en la fuente por salarios, y ya vimos que para yo llegar a esta VT tengo que hacer una depuración. No es que el ingreso tome el ingreso que yo tengo a nivel de retención en la fuente del mes y eso lo voy a dividir en la VT para ubicarlo dentro de esta tabla, no. Hago mi depuración, así mismo va a pasar con el recálculo. Y ya vimos que la depuración es restar desde ese ingreso que tengo generalizado, voy restando todo lo que tenga y que esté soportado y a nivel de norma permitido hasta llegar a una base promedio del mes, o base en este caso promedio para el recálculo, y sobre esa la divido en la VT para ya ubicarla en esta tabla y determinar si hay o no, en este caso, retención en la fuente. Entonces, a partir de 95 VTs hasta 150, aquí nos dice que le aplica el 19%. Digamos que esto hasta acá es para validar aplicaría en principio para método 1, pero ya vamos a ver el ejercicio práctico que con la tabla, cuando estemos en el método 2, podemos determinar el porcentaje que se va a aplicar. Entonces, entre más ingresos tenga, llego hasta 2.300 en adelante, más es el castigo a nivel de la tarifa marginal aplicada, y adicionalmente pues se le van sumando más VTs. Entonces, entre menos ingresos, que sería este primer renglón, le aplico el 19, no tiene VT adicionales, que es como el castigo que se hace, y que cuando estamos hablando quizás de reformas tributarias que vayan a impactar a los trabajadores, con solo la modificación de esta tabla, pues se puede obtener, digamos que un mayor valor a descontar de retención en la fuente, y ya vimos que impacta mucho, en este caso, los topes, que actualmente pues estamos trabajando con el máximo de 1.340 VT. Si un trabajador, su salario depurado para retención en la fuente, pues está por debajo de las 95 VT, no le va a dar retención en la fuente si es método 1, y en el recálculo pues vamos a encontrar empleados con porcentaje cero, porque el recálculo aplica para cualquier trabajador, así sea de salario mínimo, pero pues él va a llegar al cálculo y va a decir no le aplica porcentaje porque no pasa, en este caso, esta tablita, y su porcentaje entonces en este caso va a ser cero. Este es el insumo que debemos tener presente con el que revisamos recálculo y retención en la fuente, procedimiento 1. Listo, ahora sí vamos a pasar al caso práctico para validar desde el sistema y con un ejercicio que nos tiene preparado Andrés, cómo controlamos y validamos todo este proceso de recálculo, que ya vimos que en principio es obligatorio para que lo efectúen todas las empresas, junio y diciembre. Gracias, Dieguito. Un momento. Bueno,
Gracias por esta explicación normativa y bueno, aquí lo que vamos a hacer en este momento es transformar toda esa información que Dieguito nos acaba de mencionar en aspecto normativo teórico en el ejercicio práctico. Vamos a ver cómo debemos calcular ese proceso aquí en Bitácora y pues cómo lo realiza como tal el sistema. Antes de iniciar, nuevamente repito que pues este contenido, los casos prácticos que voy a mostrar aquí, los ejemplos de trabajadores, son contenidos ficticios, los creamos única y exclusivamente para fines educativos. Cualquier similitud con nombres, datos, es pura casualidad. Bueno, entonces, primera configuración. Es ideal que antes de gestionar este proceso de cálculo semestral, ustedes verifiquen la siguiente configuración. Pues es claro que mes a mes ustedes están realizando el cálculo de retención en la fuente y nómina, que es algo que ya debieron tener configurado. Sin embargo, es ideal verificarlo por si pues algo les hace falta, también para actualizar el tema de vales de alimentación que se los voy a contar. Entonces, en la parte superior derecha, en configuraciones, vamos a ingresar a la opción de conceptos por categoría y vamos a ubicarnos en la categoría de retención en la fuente. Aquí debemos verificar todos los conceptos que deben hacer base para retención en la fuente, que es lo que está ubicado en esta agrupación de total de vengado. En esta agrupación, todo lo que haga ingreso tributario para el trabajador. Si ustedes no se habían dado cuenta, hay dos agrupaciones con nombre diferente que son nuevas. Una de ellas es vales de alimentación, donde configuro única y exclusivamente ese vale de alimentación que cumple con lo referido en el artículo 387, raya 1 del Estatuto Tributario. Entonces, una manera de verificar es esta, verificar que ahí se encuentre configurado el vale de alimentación, y otra manera es la siguiente: revisar directamente el concepto. Si ustedes pagan vales de alimentación y cumple con lo referido en esta parte del estatuto tributario, por favor, verifíquenlo de esta manera. Voy a la opción de conceptos de nómina, ¿cierto? Busco el ítem, vale de alimentación, y verifico en editar agrupaciones cuáles son las agrupaciones que tiene marcada este vale. En caso de retención en la fuente, única y exclusivamente debe estar marcado en la opción de vale de alimentación. No debe estar marcado como total de vengado, ni tampoco debe estar marcado en esta opción. ¿Por qué? Porque si no, se tendría en cuenta ese ingreso doble, es decir, 2 veces. Entonces, solamente en esta opción. Bueno. Siguiente configuración, base salarial para tope de 310 VTs en vales de alimentación. ¿Y esto qué es? Que ahora ese tope que nos refiere el artículo 387 raya 1 no se valida con esta agrupación de total de vengado, sino que es configurable. Ustedes aquí en esta agrupación pueden dejar los mismos conceptos que están en total de vengado que en el momento que hicimos pues esta actualización. Tengan la tranquilidad que se dejaron los mismos conceptos que estaban en esta agrupación. Sin embargo, si el criterio a nivel contable y tributarista es que sí, la norma, el artículo 387, que recuerden que nos lo estaba mostrando Diego, habla de que el salario del trabajador no supere las 310 VTs. En interpretación tributarista puede decir que salario se refiere a todo lo que percibe el trabajador de acuerdo al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, salario, horas extras, comisiones, ¿verdad? Pero de acuerdo a otro criterio, como es ambigua la norma, puede decir no, solamente el salario básico del trabajador. Si es así, ustedes tienen ese criterio ya pues en las revisiones internas que ustedes hacen, por eso esto es configurable. Aquí en esta opción debería ir configurado solo los ítems de salario y lo que compone salario, que es licencias remuneradas, vacaciones, salario básico, salario integral, retroactivos. En el caso de este ejemplo práctico que vamos a realizar, yo voy a tener en cuenta las comisiones, ¿sí? Pero, les vuelvo y le repito, es de criterio tributarista. Estas actualizaciones que ustedes están viendo en pantalla, recuerden, aquí abro comillas, un momentico, recuerden que en nuestra página web, bitácora.co,
pueden encontrar la opción de recursos a actualizaciones y que también mensualmente ustedes reciben un correo donde les informamos de todas esas actualizaciones que se hicieron durante el mes. Y aquí también se guardan esas actualizaciones. Entonces ustedes pueden verificar cuáles son esas actualizaciones que el sistema se les ha aplicado de manera vigente y que posiblemente ustedes estaban esperando, que les puede funcionar para su proceso. En este caso, por ejemplo, la actualización en el tratamiento de vales de alimentación según topes de 310 VTs que se subió el 30 de abril del 2026. Entonces los invito para que puedan revisar esas actualizaciones y pues no se pierdan de ese proceso. Se los voy a compartir también en el chat de este webinar. Cierro comillas y continúo. Entonces, verificando la información de todos los ingresos, de estos topes porque involucran realmente los vales de alimentación al recálculo y pues también a retención en la fuente. También verificar las agrupaciones como deducciones de aportes a salud, aportes a AFC, aportes voluntarios a pensión, todo lo que tiene que ver con renta exenta y también les recomiendo mucho la agrupación de ítems de primas. En esta agrupación, pues van todos los ítems de prima. Si ustedes realizaron algún ajuste de prima, de pago o de descuento, debe estar configurada en esta opción. Y la siguiente configuración es lo que nos mencionaba el artículo, bueno, el decreto 1625 de 2016 sobre los alivios tributarios, que es medicina prepagada, también pues el tema de intereses de vivienda y también la configuración de dependientes. De manera individual lo puedo verificar desde la hoja de vida de un trabajador. Entonces aquí voy a ubicarme en la hoja de vida de un trabajador. En la opción de gestionar, ubico la opción de retención en la fuente. En esta opción es donde yo configuro o mantiene la configuración de cuál es el método que se le aplica al trabajador, cuál es su porcentaje de retención, la periodicidad de retención en la fuente, si es una nómina quincenal, pues en periodo de cierre o en este caso que es nómina mensual todos, y descuento voluntario, que es esa configuración del valor adicional que se espera descontar al trabajador. Entonces, la retención del trabajador mensualmente es de 500.000, 600.000 pesos, pero él solicita que pues, por medio de una carta o demás, o del procedimiento que ustedes tengan establecido para este fin, que se le descuenten 200.000 pesos más en esa retención en la fuente. Entonces se debe configurar por esta opción y el descuento se va a sustentar para nómina mensual, pues en su depuración de retención en la fuente, para nómina quincenal va a aparecer y si tiene todos los periodos, o sea que el cálculo de retención es en primera y en segunda quincena, solo se va a ver reflejado este descuento voluntario en segunda quincena. Y aquí está el tema de deducciones por dependientes. Entonces, lo que nos estaba mencionando Diego, ¿cierto? Está el dependiente principal, que es el 1. Esto no se refiere a la cantidad de familiares que tenga el trabajador, sino que se refiere a la cantidad de dependientes de acuerdo a la reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, el dependiente principal siempre va a ser el 1, el que se aplica en temas de retención en la fuente, el del tope de 32 VTs, es el 1. Los dependientes adicionales 2, 3, 4 y 5, que habla pues la ley 2277 de 2022, que es esa reforma tributaria, como lo mencionaba Diego, acá está configurado en el sistema, pero como existe el tema de ambigüedad normativa, en su momento la DIAN dijo que no explicaba, etcétera, etcétera, y también depende del criterio tributario del contador, pues nuestra recomendación es no aplicarlo, pero pues es configurable, ¿sí? Porque puede existir el criterio de que sí se aplica en nómina mensual. Sin embargo, pues lo ideal desde nuestra perspectiva es no aplicarlo y siempre dejarlo en 1. Este dependiente principal nos va a solicitar de manera obligatoria, por eso tienen estos asteriscos rojos, los siguientes datos de ese dependiente: el nombre, el tipo del documento, el número del documento y el parentesco. Estos datos son obligatorios porque se reportan en el formato 220, certificado de ingresos y retenciones, y formato 2276 de exógeno. Y aquí está el tema de medicina prepagada e intereses de vivienda, que deben estar con certificados y pues actualizados. En este momento, pues se supone que se actualizaron en abril de este año y que su fecha de vencimiento es el 31 de marzo de 2027. El valor que se debe colocar en esta opción es el valor mensual de ese alivio tributario. Y pues pueden colocarle la fecha de vencimiento y la entidad.
y pues de esta manera pues se mantiene controlado el tema de la actualización de esa información. Esta información de alivios tributarios y de métodos de retención se puede verificar de manera masiva en los reportes de retención en la fuente. Y lo vamos a ver ahorita, pues, con el cálculo de retención, porque vamos a revisar ese reporte. Entonces, ya con esa recomendación de verificar esa configuración de retención en la fuente, en la opción de procesos periódicos, vengo a la opción que se llama cálculo porcentaje de retención en la fuente. Y por nómina genero este procedimiento. A primera vista, la ventana se ve de esta manera para poder darle clic generar. Si está bloqueada esta opción, deben tener en cuenta que la nómina se debe encontrar o deben estar en el mes que aquí menciona. Mire, enero, febrero, junio, julio, agosto, diciembre, que son los meses en los cuales está habilitado este proceso para su generación. Entonces aquí voy a seleccionar la nómina mensual en este caso, la cual ya generé y la puedo regenerar las veces que requiera. Para las personas, usuarios que ya han venido generando el proceso de recálculo semestral cada 6 meses, se dieron cuenta que la página se actualizó en cuanto a su visión gráfica, pero el contenido sigue siendo prácticamente el mismo, y es que detalla los empleados, ¿sí? Este recálculo, recuerden que aplica a todos los empleados activos en la compañía. Es decir, que posiblemente si una persona ingresó ahorita en junio, pues también está apareciendo en este recálculo. Entonces, ahí tener en cuenta esas recomendaciones que Diego nos hacía sobre el cambio del método de retención. Si yo ya vengo aplicando, en este caso a este empleado que es método 2, pues sí aplica el cambio del nuevo porcentaje, pero si es un nuevo trabajador, pues no lo puedo cambiar a método 2, lo recomendable es que quede a método 1, porque sí o sí, su porcentaje en método 2 va a ser 0, porque no conozco sus ingresos de años anteriores. También, pues si es un trabajador que durante este año tiene método 1, pues es recomendable que durante todo el año mantenga el mismo método de retención. Entonces también, pues tener control sobre ese tema. Por eso, en esta opción existen las aprobaciones individuales del procedimiento método de retención. Esta página trae unas mejoras significativas que las vamos a ver también en la aprobación en temas de envío de correo y de reversiones. En este momento, miren, como yo me encuentro en junio, la opción no me permite aprobaciones, no me aparece la opción de aprobación ni de manera masiva ni de manera individual. ¿Por qué? Porque se supone que este porcentaje de retención aplica a partir de julio. Es decir, que cuando la nómina ya esté en julio, yo voy a poder venir a esta opción y realizar la aprobación de manera individual o masiva de este procedimiento. Adicionalmente, esta página trae consigo el historial, donde vamos a poder visualizar la fecha y la auditoría de la aprobación de este recálculo. Y va a venir la opción de reportes. Entonces vamos a irnos al reporte para revisar este recálculo. El reporte es este, recálculo semestral de porcentaje de retención. La fecha de descarga, en este caso que lo estoy generando ahorita en junio, pues es esta. Si lo generé en julio, no olviden colocar como fecha final 31 de julio del 2026 para que le sustente ese procedimiento. Descargamos el reporte y vamos a consultarlo de acuerdo pues a la metodología que tenemos para descargas de reportes en Bitácora. Entonces, habilitar contenido y actualizar. La ventaja de la opción de actualizar datos es que si me di cuenta que me faltó un histórico por cargar, ¿cierto? O hice un cambio de configuración y vine nuevamente y le di aquí clic en regenerar, ¿cierto? Pues yo puedo venir sin necesidad de volver a descargar el reporte, darle a datos, actualizar todo y él pues me actualiza la información con ese nuevo cálculo que realizó el sistema. Este reporte que nos trae, pues todos los datos de los empleados, nos trae todos los renglones procedentes respecto al grupo del cálculo, donde agrupa esos conceptos de nómina, que el total de devengado, protesta salud, lo que es renta exenta y demás, de acuerdo al devengado del trabajador del último año.
¿Cuál es el corte que estamos revisando en este recálculo? Es desde el 1 de junio del 2025 al 31 de mayo de 2026. Es decir, que si ustedes han liquidado con bitácora toda la nómina durante este periodo, pues pueden consultar el reporte de pagos y descuentos. También los clientes que acabaron de adquirir bitácora o de meses anteriores, verificar que los históricos de pagos y descuentos que migran al sistema o van a migrar sean desde el 1 de junio del 2025 para garantizar que este proceso se genere de manera correcta. Aquí nos muestra una hoja del recálculo, que es la que vamos a utilizar para verificarlo, que lo muestra de manera horizontal. Y lo que les decía de los datos de configuración. Entonces, en esta hoja de datos de configuración que está disponible en todos los reportes de retención en la fuente, ustedes pueden verificar esas configuraciones que el trabajador tiene asignado en su hoja de vida. Entonces, que cuál es el método de retención, cuál es su porcentaje, si tiene o no dependientes, medicina prepagada, intereses de vivienda. Entonces, esta es la hoja para verificar también esa configuración de manera masiva. Ahora bien, voy a seleccionar un empleado para hacer la verificación. En este caso, el reporte que recomiendo para realizar la verificación de este recálculo y que también aquí en conjunto veamos qué es lo que hace el sistema, cómo lo hace el sistema, es el siguiente. Entonces vamos a los clientes o las empresas que quieran utilizar el de pagos y descuentos lo pueden hacer, pero garantizando que todo ese periodo desde el 1 de junio del 2025, desde esa fecha, liquidaran la nómina con bitácora. O también utilizar el de pagos y descuentos, incluyendo históricos migrados, que es el que voy a utilizar. Entonces, en este caso, se filtra desde el 2025, junio, 1 de junio, hasta el 31 de mayo y se descarga como tal el reporte. Se actualiza y se consulta. Este reporte tiene toda la información de los trabajadores, todos los ítems de pagos y descuentos que el trabajador ha tenido durante todos los meses, se sustentan pagos y los descuentos en negativo y también sustenta si es un histórico, si sí o si no. Falso se refiere a que se liquidó directamente ese periodo en bitácora y si es o no sustitución patronal. Y está el reporte de bitácoras, que es el que vamos a utilizar, que en este caso pues tengo aquí un ejemplo ya sustentado, que es el que vamos a utilizar para realizar la verificación de este procedimiento. Entonces, esta tabla dinámica nos muestra pues todos los devengados durante el periodo y los conceptos de nómina. ¿Cómo vamos a iniciar? Entonces, recuerden que este recálculo que vamos a revisar corresponde al que está referido en el artículo 386 del Estatuto Tributario, ¿verdad? Que es el procedimiento 2 de retención. Y aquí comenzamos con el total de vengado, que está compuesto por prima de vengados y vales de alimentación. Aquí, ¿sí? Voy a recordarles algo chévere, y es que con ese cambio de vales de alimentación, cuando vemos la depuración de retención en la fuente de un empleado, es por aquí, ustedes se van a dar cuenta que ahora aparece devengado, vales de alimentación, prima y total de ingresos. Es decir, sale esta nueva opción y esta opción ya no aparece en deducciones. ¿Por qué? Porque estamos controlando de que si no se cumple con los parámetros establecidos en el control de superar las 310 VTs o las 41 VTs, pues si no se cumple, pues se reporta acá que no se cumple. Es que el trabajador su salario supera las 310 VTs, entonces esos vales de alimentación se deben sustentar acá. Que el trabajador tiene 310 VTs, entonces no se reportan. Que el vale de alimentación sí cumple con las 310 VTs, pero los vales de alimentación exceden de las 41 VTs, ese excedente va aquí. Pero todo esto que les acabo de decir, tranquilos, ya se los voy a explicar más detalladamente. Pero para que tengan en cuenta que esta opción pues es nueva, si la ven ahí en la retención, y por lo tanto también aparece aquí en el recálculo de retención. ¿Listo? Entonces vamos a verificar ese devengado. Venimos al reporte, todo lo que es devengado del trabajador, entonces revisamos el tema de lo que es salario, comisiones, licencias,
vacaciones, ausencias injustificadas que pues me disminuyen ese ingreso, ¿cierto? Y vamos a sumar. Entonces, aquí ya encontré el total de 156, vamos a traerlo aquí, del total de vengado del trabajador. También me debo traer prima, ¿cierto? Entonces, prima, miren que ella está aquí. Entonces, pues, voy a llevar la prima que es de 4.500.000. Una recomendación muy especial es que ustedes, en el momento en que estén revisando estos históricos, por ejemplo, si yo me doy cuenta que la prima de este empleado o si estoy haciendo la verificación de históricos, si están bien, si es un trabajador que lleva todo el tiempo con nosotros laborando y no le aparece alguno de los pagos de prima, digamos que no sustentara este de junio, es porque ese histórico hace falta. ¿Cómo hago para migrar esos históricos que seguramente me hicieron falta migrar acá y que no me están saliendo en el reporte? Que pues seguramente me equivoqué y no lo reporté. Esos históricos se migran por la siguiente opción y pues eso aplica para trabajadores migrados. Viene a la opción de contratar, descargar plantillas y migran esa información que les hace falta por la plantilla de histórico, pagos y descuentos. Descargan la plantilla y migran todos los conceptos que hagan falta. Por ejemplo, en este caso, si es prima, pues ubico el ítem de prima en esta opción. Entonces, identificación, me pide cuál es el ítem que voy a migrar. Supongamos que era prima, entonces es prima, ¿cierto? El año, que en este caso es 2025 y junio, y el valor de esa prima que voy a migrar. La moneda, que en este caso son pesos colombianos, dividir entre meses recomiendo que siempre sea así, y en sustitución patronal en este caso no, y en tipo de periodo en este momento les recomiendo que sea nómina. De esta manera, pues ustedes migran esa información, suponiendo que no estaba ahí, cuando la migren deben volver a venir a la opción de recálculo semestral, que es aquí, y realizar la regeneración del recálculo para que tome esos cambios. Y en el informe no es necesario volverlo a descargar, simplemente le dan datos y actualizar todo para que la información se actualice en el reporte. ¿Listo? Siguiente, el tema de vales de alimentación. Entonces, vales de alimentación, decíamos que están referidos en el artículo, se lo repetimos mucho para que se lo aprendan, artículo 387-1. Nos dice que los vales de alimentación no deben superar, ¿cuánto? Las 41 VTs. Y que aplica el beneficio para trabajadores que el salario del trabajador sea inferior o igual a 310 VTs. Debe cumplir con estos parámetros para que sea un beneficio. En este caso, como estos vales de alimentación, este valor de 12.346.000, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está sumando al ingreso? Porque no cumple con estas opciones que nos dice la normativa. Entonces vamos a revisar. En este caso, pues yo lo tengo preparado aquí. Y es que para junio se presenta algo muy particular y de control que ustedes deben tener cuidado. Y es que en 2025, hasta aquí, ¿cierto? La VT tiene un valor diferente. Y para determinar los topes, en este caso, para vales de alimentación, se debe tener en cuenta la VT que aplica para ese periodo anual. Cuando uno realiza el recálculo de diciembre, es más sencillo porque el valor de la VT es una sola, ¿cierto? En este caso, deben tener en cuenta que el valor de la VT es diferente en 2025 y en 2026 para verificar esos topes. Entonces, tope de 310 VTs. En el año 2025, la VT valía 49.799, que equivale a 310 VTs con un valor de 15.437.000. Y las 41 VTs, es decir, los vales de alimentación, su tope es de 2.041.000. En 2026, la VT que estamos manejando es de 52.374, 310 VTs, pues miren, ya incrementó, ¿cierto? Y también las 41 VTs. Entonces, esos topes debo
o el sistema también, para que lo vean, el sistema lo hace así, él controla con la OVT de cada año. Entonces, aquí lo que voy a hacer es verificar cuáles son esos ítems que tengo configurados en la agrupación mencionada de control de 310 VTs. En este caso tengo salario, comisiones, licencia remunerada, ausencia injustificada y vacaciones, días hábiles y días festivos. Los ítems que tomo aquí para determinar ese tope de 310 VTs, voy a recordar nuevamente, está por la opción de configuraciones, conceptos por categoría, base salarial para tope de 310 VTs en vales de alimentación. Entonces, todos estos conceptos, en el caso de este ejemplo yo incluí comisiones, pero recuerden que es configurable, es lo que voy a verificar acá y es lo que sumé en cada uno de los meses de aquí para allá. Ahora, aquí para determinar el tope le voy a decir que si alguno de estos valores, ¿cierto?, es superior a los 15.437.000, entonces lo voy a dejar aquí porque quiere decir que en este mes de junio el trabajador superó las 310 VTs, ¿cierto? Mire, 16.560.000 es superior a los 15.437.000. Y también en el mes de diciembre superó las 310 VTs porque tiene un ingreso, bueno, superó y es igual a las 310 VTs, ¿cierto? Porque su ingreso es de 24.500.000 y el tope es de 15.437.000. De esta misma manera se evaluó pues el tope del 2026, pero teniendo en cuenta que la VT del año 2026. Entonces, miren que acá el tope es de 16.235.000, pero ninguno supera ese tope. Entonces, aquí ya encontré que 2 meses, que es junio y diciembre del 2025, superaron el tope de las 310 VTs. ¿Qué quiere decir eso? Que no les aplica el beneficio del vale de alimentación. Por ejemplo, aquí en junio, el vale de alimentación del trabajador, voy a quitar todo esto, para que solo veamos vales de alimentación. El vale de alimentación del trabajador en junio es de 1.000.000 de pesos, junio 2025. Si yo miro el tope de 41 VTs en el 2025 es de 2.041.000. Yo diría, bueno, sí cumple con el beneficio porque el tope son 2.041.000, pero como su ingreso, su salario superó las 310 VTs, ese vale de alimentación, ese 1.000.000 de pesos, se me va como ingreso tributario. ¿Listo? No cumplió con la condición de 310 VTs, sí cumple el de las 41 VTs, pero no cumple con el beneficio, debe cumplir con las dos condiciones, que no supere las 310 VTs y que el vale de alimentación sea igual o inferior a 41 VTs. Ahora, también pasa lo mismo con diciembre, superó todo el vale de alimentación, que es de 3.500.000, queda como ingreso tributario. Ahora, estos vales de alimentación que están aquí, ¿cierto? Miren, todos son de 3.350.000, 3.500.000, 3.500.000, 3.500.000, superan el tope de las 41 ETs, pero se cumple con la condición de que el salario del trabajador es inferior a 310 VTs. Por lo tanto, lo único que se reporta en retención en la fuente es el excedente de ese vale de alimentación. Entonces, es que el vale de alimentación es de 3.350.000, pero me puedo tomar como beneficio o como alivio 2.041.000. La diferencia, que es de 1.308.000, es la que debe reportarse como ingreso tributario. Entonces, este es el análisis que el sistema realiza para verificar ese tope. El sistema en este momento cuenta con este análisis de validar el tope de las 310 VTs de las 41 VTs de acuerdo a la VT que esté ubicada en el periodo contable. Y lo hace de manera automática, solo que aquí pues le estoy mostrando de manera detallada. Y si tienen dudas sobre ese proceso, por favor, ahorita me cuentan, no pasa nada, vuelvo y les explico. Entonces, aquí me dice que de vales de alimentación, de acuerdo a toda esta depuración que acaba de hacer el sistema que estamos verificando, dice que son 12.346.537 que debo reportar como ingreso. Entonces, vamos a verificar en nuestra hojita. Espérenme un momento que se me perdió. Acá está. Que son 12.346.537.
Y sin lugar a duda es este valor que está aquí. Listo. Y ya teniendo definidos estos ingresos, en total de vengado, que es el ingreso neto del trabajador, ¿cierto? Están los 173, 273, 204. Entonces aquí recuerden que acá pues para temas tributarios, se llama ingreso bruto. Voy a ponerlo con un color diferente. Y todo el tema de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son los aportes a salud, que también los encontramos aquí, pues en la agrupación me debe coincidir exactamente con lo que viene en el recálculo, el aporte pues a pensión, a fondo de solidaridad pensional si también lo tengo, ¿cierto? Son estos que están aquí abajo. Y si el trabajador tiene aportes voluntarios a RAIS, que recordemos que este es el que está referido en el artículo 55 del Estatuto Tributario y nos dice que debe ser el 25% del ingreso bruto del trabajador y que el tope es de 2.500 VTs, ¿vale? Y acá está el total de ingreso no constitutivo. Entonces, ¿cómo encuentro el ingreso neto del trabajador? El ingreso neto es el que se halla tomando el valor del ingreso bruto menos el total de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Acá en concepto de dependientes, entonces todo lo que tiene que ver con deducciones está referido en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Para dependientes, recuerden la recomendación que les dimos, pues también están los dependientes adicionales, en este caso el dependiente principal, dice que es de 32 VTs mensuales y o hasta el 10% de ¿qué? Del ingreso bruto. Entonces, en este caso, si yo le calculo 32 VTs por 12 meses, porque recuerden que todos los topes que estamos validando aquí, todos los ingresos del trabajador, los estamos validando de manera anualizada o fracción de tiempo que el trabajador lleva en la compañía. Entonces, una persona que lleva 8 meses, 7 meses, pues el cálculo se realiza con esa fracción de tiempo. En este caso de este ejemplo, lo estamos realizando con anualidad. Entonces, son 384 VTs por el valor de la VT actual, que es de 52,374. Aquí ya no se aplica VTs del año pasado, estamos realizando el recálculo. En 2026, la VT para estos topes es de 52,374. Me dice que es 20,011,000. Entonces, él compara cuál tope cojo. Siempre va a tomar el del menor valor. Entonces, voy al ingreso bruto por el 10% y me da el tope que el sistema está teniendo en cuenta, que es el de menor valor, 17,327,320. Medicina prepagada nos dice que son 16 VTs mensuales, ¿verdad? Si yo las llevo a la anualidad, 16 por 12 meses, 52,374, ¿cierto? Me dice que tengo 10,055,000 para la deducción, en este caso 3,660,000. ¿Cómo verifico este valor? El trabajador en su hoja de vida por medicina prepagada tiene configurado 305,000 pesos. Entonces el sistema lleva ese valor a la anualidad, por eso el valor que colocamos en esta opción es mensual. Por 12 me da los 3,660,000. Intereses de vivienda, 100 VTs mensuales. Si lo llevo a la anualidad, ¿cierto? Me dice que son 1,200, equivalentes a 62,848,800. Pero el sistema le está descontando 2,600. Aplica la misma situación. Aquí miro el valor mensual de intereses de vivienda que le tengo configurado en la hoja de vida del trabajador o certificado, ¿cierto? Y me dice que es 1,050,000. Entonces, 1,050,000 por 12. Me da los 12,600,000. Dependientes adicionales, que recuerden que eso es lo que está
pues, bueno, en la ley 2277, artículo 7, ¿cierto? Y que está regulado de que son 6 VTs. En este caso, ¿cómo funcionaría? 6 VTs por 12, 72 VTs, y este valor sería por 52,374, ¿sí? Que ese sería el valor que se mostraría ahí por un dependiente adicional. En este caso, pues no tenemos dependientes adicionales. Y esta sería la sumatoria de todas las deducciones. Ahora, en renta exenta de aportes voluntarios a pensión y AFC. Esto es lo que tenemos pues referido en el artículo 126 que nos hablaba Diego, de que podemos deducirnos hasta el 30% del ingreso bruto del trabajador, o pues este tema que, como él lo mencionaba, es muy raro, dice que hasta 3.800 VTs, ¿sí? A pesar de que el límite que tenemos en este momento es de ¿qué? De 1.340 VTs, pero yo creería que es por lo que no se ha actualizado la normativa. En este caso, de deducciones de renta exenta, nos referimos a aportes voluntarios a pensión o rentas exentas de trabajo que se le descuentan al trabajador, es decir, como trabajador yo solicito hacer un aporte voluntario a pensión, un aporte a AFC, y ese descuento queda en nómina y bueno, tiene otros trámites adicionales, ¿verdad? Pero aquí el sistema, en el caso de estos conceptos, no los lleva a una anualidad, no los multiplica, él aplica aquí en renta exenta lo que efectivamente se le descontó al trabajador. Entonces, eso se revisa en el histórico del trabajador. Si yo verifico aquí o lo efectivamente pues aplicado en nómina, dice que aportes voluntarios a pensión, ¿sí? Los meses que efectivamente los devengo, aquí me dice que fueron 9.100.000 y ese es el mismo valor que me debe aparecer en esta opción. Ahora, rentas de trabajo exentas, que es lo que está referido en el artículo 206 del Estatuto Tributario, que nos dice que es hasta 790 VTs. ¿Cómo calculo esta renta exenta de trabajo? Debo tomar el ingreso neto del trabajador menos deducciones, menos pues las rentas exentas de aportes voluntarios a pensión o AFC, ¿cierto? Y lo multiplico por el 25%. Ese es el ejercicio que debo hacer. Entonces voy al ingreso neto del trabajador, que es aquel que ya no tiene ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, le resto las deducciones, intereses de vivienda, medicina prepagada, dependientes, y también le resto los aportes voluntarios de pensión o AFC. A esta base que me da, le aplico el 25% y me da esa renta exenta laboral, 31.366.625. Y aquí pues es la suma de la renta exenta laboral más lo que apliqué de aportes voluntarios. Ahora bien, ya con ese cálculo debemos encontrar la base de retención promedio para determinar el porcentaje. Antes de eso, pues yo debo definir o tener en cuenta lo siguiente. Al sumar las deducciones y rentas exentas, que pues sumar deducciones, total de deducciones, más el total de rentas exentas, que ya también lo tenemos aquí, se supone que este valor, ¿sí? No me debe superar, de acuerdo al artículo 336 del Estatuto Tributario, no me debe superar las 1.340 VTs, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, 1.340 VTs por 52.374, ¿sí? Ay, creo que lo calculé mal. 1.300, sí, ahí está bien. No me debe superar este valor que está aquí. Espérame un momentico. Aquí está. 1.340. Tráigame un momentico que me están acá. Pena con ustedes. Bueno, en este caso no me debe superar ese tope, ¿sí? De las 1.340 VTs, qué pena, espérenme un momentico que es que yo había calculado 1.341 VTs, ayúdenme por favor, no me dejen sola. Dieguito, 1.340 VTs, ¿cierto? Me dan 67 millones.
por favor. 1.340 son 70.181.160. Ok, es que creo que le di regenerar, espérame a ver. Qué pena con ustedes, regálenme un momentico. Bueno, ¿qué quería decir aquí? Que se supone que el tope que está aquí, ¿sí? Que son 1.340 VTs, no me debe superar pues este tope que está aquí. Como este valor es superior, él me va a tomar es el tope de las 1.340 VTs. Acá no sé si me pasó algo en la prueba que estoy haciendo, pero me está dando un valor inferior, que pues lo que quería decir con esto es que él siempre va a tomar el tope, ¿sí? En este caso, en el valor aplicado, el tope que le está calculando son 67.261.000, ¿sí? Y pues por eso aquí en valor aplicado va a aplicar el tope de las 1.340 VTs, ¿vale? Entonces, para que no, pues digamos, no se confundan aquí en esto, el tope que aquí debe aparecer es un tope de 1.340 VTs, ¿listo? Y bueno, para continuar, el valor que él va a tomar es este tope que de 1.340 VTs porque este valor es superior, por lo cual él va a ubicar aquí en el total que nos dio, que es el total de deducciones, que espérame un momento, aquí, base de retención, para hallar esta base, él va a tomar el ingreso neto que ya tenemos calculado, menos el valor aplicado, que en este caso es el tope, ¿sí? Entonces me da 100.892.000 pesos, ¿sí? Que es este valor que está aquí. Y este valor de base de retención, porque está anualizada, es la que debemos dividir en la anualidad, que si el trabajador lleva menos de 12 meses laborando con la compañía, fracción de tiempo, pues el sistema va a dividir en la cantidad de tiempo que lleve el trabajador. En este caso, como es un trabajador que lleva todo el tiempo con nosotros, pues se divide con el total dividido en 13 meses. Porque en 13 meses recordemos que se incluye el periodo de prima, más no en 12. Y este valor es el que dividimos por el valor de la VT, ¿cierto? Que es la que ubicamos en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces, en este caso, ese tope es el que ubicamos en esta opción, ¿sí? Entonces, nos dio un total de VTs de 148, la ubicamos aquí para determinar esa tarifa marginal, y el cálculo que vamos a aplicar es lo que nos dice específicamente esa tabla. Entonces, que este ingreso laboral grabado expresado en VTs menos 95 VTs y este valor por 19%, ¿sí? Y este es el valor de la VT final para hallar ese porcentaje. ¿Cómo calculo el porcentaje? El valor de la VT final dividido en la cantidad de VTs iniciales por 100. Entonces, ahí ya me da el porcentaje, voy a cerrarlo, de 6,82, que es lo que me está mostrando aquí el sistema. 6,82. ¿Listo? Que es este valor que está aquí. Bueno, ya después de hacer toda esta depuración que acabo de mostrarles, que pues ustedes se dan cuenta, el sistema pues lo hace de manera automática. Él calcula pues todo este tema de los topes, controla la VT en el caso de junio, que sea la del año 2025 y 2026. Y ya con eso, pues él ubica todos esos porcentajes en la opción del recálculo, que es esta opción que encontramos aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso de este trabajador que estamos revisando, nos dice que el nuevo porcentaje que le vamos a aplicar es de 6,82. Para realizar el proceso de aprobación, yo les mencionaba que en junio lo van a ver así deshabilitado, pero que es ideal que ustedes lo puedan generar ahorita, que lo puedan gestionar y revisando para su aprobación en el mes de julio. Entonces, en este caso, voy a cerrar la nómina, ¿sí? Que es esta. Tiene también, pues, aprobaciones de prima. Y voy a cerrar la nómina de junio. Pues ahorita también estamos con prima y con nómina. Entonces, en este caso ya cerré la nómina. Y si yo vuelvo a ingresar a la opción de procesos periódicos, cálculo de porcentaje en la nómina mensual,
miren que ya me aparece habilitada la opción de aplicar método a todos los empleados, que es de manera masiva, y van a encontrar algo nuevo en esta opción y es que tiene la opción de recalcular de manera individual. Por ejemplo, si yo quisiera solo recalcular la retención de esta trabajadora o dejar el porcentaje actual que tiene el trabajador desde su ficha, ¿sí? También si quiero hacer la aprobación, miren que aquí voy a hacer la aprobación de este trabajador, se supone que ya si yo la miro en la ficha, vamos a revisarla, ¿sí? Si la miro aquí en la ficha, ella aquí tiene un porcentaje de 2,26, que efectivamente es el que me dice que es el porcentaje anterior o método actual. Y el nuevo porcentaje es de 6,82. Algo nuevo que también trae esta página es que le doy clic a aplicar nuevo porcentaje y puedo decir si quiero que se le notifique el correo al trabajador o no quiero que le llegue notificación por correo al trabajador. Esta opción también está en aprobación masiva. Entonces, quiero que a todo el mundo le llegue correo o no quiero que le llegue. ¿Cuál es el correo del que les estoy hablando? El sistema va a enviar, en el momento que ustedes realicen la aprobación, va a realizar o va a enviar desde el hosting de nosotros, que es desde Notificaciones Bitácora, un correo electrónico al trabajador, a cual correo electrónico, pues al que él tenga configurado en su hoja de vida, diciendo lo siguiente, por ejemplo, hemos modificado tu porcentaje de retención, estimado el nombre del trabajador, cuál es su nuevo porcentaje de julio a diciembre, será de 6,65 por método 2. El porcentaje anterior, por ejemplo, en los trabajadores que tienen método 1, presenta una variación pues de 6,65. Si es método 2, pues dice método 2 y la diferencia del porcentaje anterior al nuevo porcentaje. Este es el correo que les llega a los trabajadores. Si no quieren que les llegue ese correo, en la aprobación ustedes pueden definir si quieren que les llegue o no. En el caso de esta trabajadora, voy a decir aplicar nuevo porcentaje y le voy a decir que no quiero que le llegue correo y porque se lo voy a notificar de una manera diferente y le voy a dar clic guardar. De ese modo, si yo vuelvo y verifico esta opción, pues ya ese porcentaje de retención me quedó actualizado. ¿Listo? Y pues debe aplicar a partir del periodo de julio. Otra cosa es el tema de la reversión. Miren que yo aquí aprobé solo a un trabajador. En el historial todavía pues no me aparece ninguna aprobación. Pero si yo realizo la aprobación masiva y digo que sí, que a todos les notifiquemos correo, le doy guardar. ¿Mm? En historial voy a poder ver pues esa auditoría de la aprobación que acabé de realizar. Si por algún motivo me doy cuenta que no debía haber aprobado a todo el mundo, sino que él realmente debía aprobar era solo a algunas personas, pero por error realicé la aprobación masiva, vengo a la opción de los tres punticos, ¿sí? Espero que ya se familiaricen con esta navegación, siempre tenemos tres punticos, y le doy clic reversar masivo. Esta opción me va a reversar absolutamente a todas las personas que les realicé recálculo semestral. Y dice, los porcentajes y métodos volverán a su estado original, previo a la aprobación masiva individual realizada. Esta acción es irreversible. Entonces, después de que la reverse, lo que tengo que hacer es volver a revisar para hacer la aprobación. Y miren qué pasa. Al trabajador, que yo ya le había aprobado de manera individual, me lo reversa de nuevo, es decir, me le dejó de nuevo allá en la ficha el porcentaje que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque esta reversión es masiva, más no individual. Entonces aquí puedo volver a verificar cuáles son las personas que sí requiero realizar pues esa aprobación de manera individual. Y listo, esto en cuanto a tema de aprobación del recálculo. Dieguito, yo creo que ya podemos abrir micrófonos para todas las preguntas que tengan respecto a este proceso. Y mil disculpas por la diferencia del reporte, la verdad no sé qué pasó ahí. Listo, André. Digamos que las preguntas que han hecho se han ido respondiendo en la opción de PR y en el chat. No sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta por realizar. Bueno, no sé, ¿será que quedó muy claro? Angie, te escuchamos. Angie.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Angie González, soy de la empresa Aquila y pues siempre he tenido la duda y creo que se lo he manifestado a Diego y es que cuando estábamos con GTH, el proceso de retención, dividíamos las UETs durante el año, ¿sí? En el mes de, cuando ya hicimos la actualización, creo que también se actualizó Bitácora, em, ya aquí las VTs no se dividen durante el año, sino es hasta donde se gastan todas las VTs. ¿Qué pasa con la gente, los gerentes acá en la compañía? Y es que probablemente en junio, julio, ellos ya agotan todas las VTs y la retención en la fuente es muy alta. No hay probabilidad de que también se pueda manejar, dividir las VTs por todos los meses para que no haya variación en la caja, en el flujo de caja de ellos. No, digamos que a nivel de bitácora está alineado al concepto que emitió la DIAN y tal cual como lo establece el estatuto tributario. Entonces, efectivamente, al manejar el tope anualizado, como lo indica la norma, genera en quienes tienen más salario, es decir, en este caso los gerentes, pues que se generen esos meses de retención en la fuente plena. Para ese caso, digamos que a hoy no tenemos el alcance de decir, vamos a poder configurarlo de alguna manera para que no se les descuente las 1340 VT, calcula la retención en la fuente plena, que es lo que busca o lo que buscó en su momento esa reforma tributaria. Ok, Diego, gracias. Pues nosotros Listo. como ajuste que estamos haciendo, como haciéndoles un ahorro adicional los primeros 6 meses, para después los otros 6 meses su flujo de caja no sea tan duro, porque claramente sí incrementa harto la retención en la fuente. Sí, digamos que ese manejo sería propio de cada empresa, pero sí estaría bien el descontarle en esos periodos y luego lo compensan con el descuento de la retención para que quede en el devengado y el flujo de caja se mantenga. Vale, gracias. También tenía otra Listo. inquietud. Ven, en el proceso donde hacemos, ponemos todos los certificados de alivios de retención, ahí no hay una casilla específica para EPC. ¿Lo toma es directamente los descuentos que lo hacemos? Sí, lo que le explicaba al inicio, la AFC tiene que pasar por nómina para que pueda estar como alivio tributario en la depuración. Si lo hace a nivel externo, digamos que ese le sirve para la declaración de renta, pero no le sirve para la depuración mensual de retención y en este caso no le serviría para el recálculo. Vale, gracias. Diego. Listo. De pronto alguien más Buenos que tenga días. alguna duda. Buenos Hola, días, buenos Marta. días. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Bien, gracias. Qué bueno. Diego, una preguntita. A ver, yo estaba leyendo acá una persona que ya les preguntó, pero que quiero tenerlo un poco más claro. No hay que cerrar la nómina para hacer el recálculo. O sea, simplemente o la hacemos en junio y se aprueba en julio, según veo que dice acá que lo recomendado es realizarlo en junio, pero que se aprueba en julio. Ahí Sí, tiene uno señora, que tener entonces. cerrada la nómina, yo manejo la nómina quincenal. Tiene que estar cerrada su segundo periodo. Pero de mayo. Entonces, como estamos analizando en este caso el periodo que es de mayo 2026 a junio Sí, 2025, solo debes tener cerrada la nómina mayo, es decir, que estando en primera quincena de junio o en segunda quincena de junio, en el caso de la nómina quincenal, puedes generar el proceso de recálculo y revisarlo. Ahora bien, si dices no, prefiero no hacerlo en junio, sino que lo hago en julio, también está bien. En julio generas el recálculo, lo revisas y de una vez lo puedes aprobar. En junio, ¿qué pasa? Que tú lo generas, lo revisas, pero solo se puede aprobar hasta que cierres la segunda quincena de junio, para que aplique a partir de julio a diciembre el nuevo porcentaje. perfecto. Mil gracias, Diego. Listo. Bueno, Marta, con mucho gusto. Profesional de nómina, ¿sí? Buenos días. O sea que Buenos la días. recomendación con lo que acabas de decir sería cerrar junio, esperar a hacer pues el cálculo de la prima junio y ahí sí hacer ese proceso para que de una vez nos quede bien y aplique desde el 1 de julio, ¿sí? Si lo quieres hacer con todos los pasos de manera secuencial, sí, entonces cierran todo junio con primas y demás, Ujú. generan el proceso en julio para que quede generación, validación y aprobación. Si lo haces en junio, la aprobación solamente la puedes hacer en julio. Ah, ok, gracias. Listo.
Ay, discúlpame, tengo otra pregunta. Digamos que Sí. no todas las personas nos entregaron los soportes en abril, ¿cierto? Algunos, de hecho, no lo han entregado. Eh, y ahorita cuando sienta como el impacto de no actualizar eso se podría actualizar en este momento y la validez quedaría siendo la misma, digamos, más bien no la Sí. misma, sino sería como desde el 1 de julio hasta el 30 de marzo, ¿sí? Del año ¿Qué siguiente. pasa? Si tú le actualizas los alivios en la ficha del trabajador para el recálculo, te toma el valor y lo aplica a la depuración desde el mes en que lo configures. Entonces el impacto está en el recálculo, genera el impacto del alivio tributario para el efecto de hallar el porcentaje y en la nómina para la disminución de la base en el periodo que lo configures. Entonces si te pasa el certificado estando ahorita en junio, en la retención de junio, le afecta ese certificado. El recálculo como se hace de mayo hacia atrás, digamos que si él encuentra que estaba configurado, lo va a tener presente con el certificado que tienes actualmente. Entonces, el impacto en sí lo genera es en el periodo de nómina en donde se ingresa el alivio en la ficha del trabajador. Pero si se pueden actualizar, si no te lo han pasado y lo quieren pasar antes de efectuar el proceso, lo pueden hacer. Gracias. Listo, André. Yo creo que ya podemos pasar a las recomendaciones que les tenemos para el proceso de recálculo. Ya les comparto de nuevo. Listo. Ya validando todo este proceso a nivel de la, de la explicación normativa y del proceso que se efectúa en el sistema, entonces, para que lo tengan presente en los flujos que efectúan a nivel de empresa. Entonces, el cálculo semestral ya vimos que se debe efectuar junio y diciembre y me aplica solo para, o me impacta la nómina del semestre siguiente, que es decir, desde enero a junio o de julio a diciembre. Lo que les decíamos, las nóminas deben de estar cerradas con corte a 30 de mayo o 30 de noviembre para poder generar el proceso. Tomamos los valores anualizados para todo el tema de lo que son pagos de nómina y lo que son alivios y cálculos y topes se recalculan con el proceso que se genera dentro del proceso del cálculo semestral del porcentaje fijo de retención en la fuente. Una vez revisados los porcentajes, digamos que lo que les decíamos, la aprobación debe hacerse, en este caso julio o enero, porque al momento de generar la aprobación queda el cambio efectuado a la nómina. Entonces, si es nómina mensual, me va a actualizar de una vez la liquidación y la depuración de retención en la fuente. El único paso que refleja el cambio es decir, si ustedes generan el recálculo, lo revisan, pero no se aprueba, pues no tiene ningún impacto a nivel del trabajador. El único paso que lo actualiza es la aprobación. Tener presente que el sistema realiza el recálculo para todos los trabajadores, entonces habrán empleados con porcentaje cero, recomendable que validen con cada trabajador en relación a su planeación tributaria, ¿qué le conviene más? Método 1, método 2, la posición que tiene el área tributaria de impuestos frente a la posición de la DIAN, donde indica que es obligatorio hacer el recálculo y la actualización de cada trabajador. Entonces, tenerlo presente que se puede actualizar el método de retención solo a inicio de año para mantenerlo en toda la vigencia fiscal o en su efecto el trabajador que ingresó y es método 1 podría decir que quiero continuar en método 1 porque me sirve más para mi declaración de renta. El correo electrónico que se envía al trabajador para que sepa el nuevo porcentaje que se le va a empezar a aplicar y porque, como lo mencionaban antes, esto afecta su flujo de caja porque si aumenta el porcentaje, pues mayor es el descuento de retención o en su efecto, si el promedio de los ingresos bajó, los trabajadores, por ejemplo, que ganan comisiones, pues el porcentaje hace que se genere una menor retención en la fuente de manera mensual. El empleado podrá solicitar que se descuente de manera voluntaria un mayor valor de retención en la fuente, o la opción para hacerlo de manera correcta es buscamos el trabajador, en la ficha, vamos a retención en la fuente y está el espacio o el campo específico para ingresar el valor que se requiere que sea descontado de manera adicional. Cuando esto se hace es porque el trabajador hizo su planeación tributaria y sabe que la retención en la fuente que se le descuenta en la nómina de enero a diciembre cruza con su declaración de renta para que le dé o saldo a pagar cero, un menor saldo a pagar o inclusive saldo a favor. Entonces, de tener presente la ruta correcta para que lo registren y no lo hagan por conceptos adicionales porque puede presentarse alerta en la transmisión de documentos a contabilidad. Los invitamos, digamos que estamos, la próxima semana estaremos haciendo el envío a nuestro próximo evento del mes de julio. Estamos haciendo eventos mensuales para poder transmitir y
mejorar el uso de la aplicación, resolver las dudas y demás que tengan en temas que tengan que ver, en este caso, con nómina. Nuestro próximo webinar va a ser el 9 de julio, donde vamos a hablar del cotizante 51, muy usado a partir de la reforma laboral del año pasado, y adicional, pues la integración que tenemos a hoy funcional con nuestro aliado estratégico Enlace Operativo. Entonces, para que lo tengan presente, estén pendientes de la invitación y los esperamos entonces el 9 de julio. Nuevamente reiteramos para que nos sigan en nuestra comunidad de Instagram, TikTok, en nuestra página de YouTube, para que puedan estar enterados de todos los videos a nivel formativo que hacemos para aclararles dudas, temas de interés y normativos que se presentan en la actualidad. Los invitamos a escanear el código QR. Finalmente, pues hemos llegado a la finalización de este webinar. Muchas gracias a todos por su participación, por estar partícipes en este tema de interés en particular para este mes de junio, que lo volveremos a retomar en este caso en el mes de diciembre, donde vimos que vuelve nuevamente a generarse el proceso. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Feliz día.